Qué contento de estar con ustedes para conversar un momento sobre el tema que me ha sido designado como hacia el estado de bienestar. El estado de bienestar es una expresión que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Se le utilizó por primera vez en el año de 1945 y al parecer fue el arzobispo de Canterbury, que se metía mucho en cuestiones sociales, quien habló por primera vez de el estado de bienestar. El estado de bienestar en inglés es welfare state, pero el arzobispo de Canterbury, cuando utilizó esta expresión, quería oponer este estado al estado de guerra, warfare state, porque la guerra estaba abatiendo a millones de seres humanos. Y la reacción social producida por esta matanza emprendida por el partido nazi de Alemania, que tomó el poder en el año de 1933, suscitó una reacción social en todo el mundo. Una reacción social que podía expresarse como el deseo de cambiar el mundo, de obtener algo, derechos sociales para la gente que ganaba menos. Y la gente que ganaba menos eran millones de gentes, y eran casi el 100% de las personas que habían sido abatidas en la guerra. De manera pues que había una justificación social muy importante para crear esta expresión que debía traducirse en un conjunto de derechos sociales para esta gente que fundamentalmente trabajaba. Es decir, para esta gente que paraba la economía. Debo señalar algo más. Quienes se preocuparon por darle esta ideología al mundo era gente que había salido de las universidades. Acabo de conversar con un estudiante, ex estudiante de esta casa de estudios, y yo le decía, la ideología, la formación teórica para encuadrar la sociedad, el aparato productivo y el aparato estatal tiene que salir necesariamente de la universidad. Es que la universidad cumple una función social encargada por la sociedad. Y por eso están ustedes acá, para formarse, porque ustedes serán los cuadros o los profesionales que tengan a su cargo las tareas de dirección, planeamiento y control, tanto en el aparato productivo, que es el aparato de la producción de bienes y servicios, como en el Estado, con todas las funciones que éste cumple, y en las demás funciones de la sociedad para atender las necesidades de ésta. Y quiero señalar algo más.
Estamos en el mes de marzo. Las clases están por comenzar. Pero ustedes están acá. Y eso quiere decir que tienen interés en formarse. Sobre todo cuando escucharon que los disertantes iban a ser 3 personas universitarias que tenían el buen gusto de estar con ustedes para contribuir a su formación. Es necesario que yo diga esto, porque a veces lo que falta entre los estudiantes universitarios es la motivación. El estudiante viene a la universidad y estudia sus materias para pasar los exámenes como una obligación. Pero detrás de esa obligación está la formación profesional en las cuales ustedes están empeñando, ¿verdad? Y a eso yo quiero asociar algo más. Yo personalmente soy un fanático, se llamaría un fundamentalista de la voluntad y del poder de la voluntad. Y eso quiere decir que si una persona se propone algo y la quiere hacer, la va a hacer cualquiera que sean los obstáculos que se presenten. Una vez cuando era decano, se me presentaron 2 alumnos a mi despacho acá y me dijeron: doctor, queremos irnos a Francia, ¿qué nos aconseja? Ah, muy bien, les dije yo, si ustedes quieren ir a Francia y tienen la voluntad de ir a Francia, se irán a Francia. Y desaparecieron. Y se habían ido a Francia, pero no se sabe cómo, por lo menos yo no lo supe. Pero lo que sí supe es que se fueron porque ellos tenían ganas de irse y que lo único que estaban esperando era un empujoncito para cumplir este propósito. Y bien que lo cumplieron, ¿verdad? Y lo mismo les digo a otros estudiantes. Si ustedes quieren hacerlo, lo van a hacer. Cualquier cosa que sea que se propongan, que sea lícita, por supuesto. Se da por descontado esto, ¿verdad? Bien, ahora entro en el tema. Estado de bienestar. Es una situación en la cual la mayor parte de la población goce de ciertos servicios sociales para satisfacer necesidades muy importantes de los seres humanos. Trabajo o la oportunidad de trabajar, servicios de salud, pago de pensiones a las personas que se retiran ya de la vida activa, oportunidades de promoverse, seguridad, que tanto falta en el Perú ahora, ¿verdad? Y otros servicios sociales. A ese conjunto de bienes que la sociedad percibe se le denomina estado de bienestar. Se le llama también estado social de derecho. Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? No ha aparecido por generación espontánea, de repente, un buen día, y la sociedad tuvo estos servicios. No, hay una historia muy larga detrás. Y una historia que hay que conocer para saber entenderla y para saber insertarse en ella. Miren ustedes, la cosa comienza con la aparición del capitalismo, del sistema capitalista. Un sistema por el cual la producción tiene por base el alquiler de personas para utilizarlas trabajando. Eso es el capitalismo.
a diferencia de otros sistemas anteriores, el feudalismo, la opresión de los siervos, adscritos o amarrados permanentemente a la tierra, o a diferencia de los esclavos, que eran considerados cosas o animales que podían hablar. Con el capitalismo, los trabajadores gozan de libertad y por consiguiente, para ser llevados al trabajo, tienen que celebrar un contrato que a partir desde fines del siglo XIX se llama contrato de trabajo, ¿verdad? Por este contrato el trabajador se alquila y por ese alquiler recibe una remuneración. Bueno, pues en esos primeros tiempos los trabajadores tenían que someterse a las condiciones de los empresarios, que eran muy duras, porque los empresarios, ante la multitud de trabajadores que se ofrecían, imponían las condiciones de trabajo, largas jornadas, 12 horas por día por lo menos, o sea, de 6 de la mañana a 6 o 7 de la tarde, salarios paupérrimos y un trabajo excesivo, muy intenso, sin aparatos de protección, que por supuesto este trabajo dejaba altas tasas de valor que iban a poder de los capitalistas que lo contrataban. Y esa es la razón por la cual en el siglo XIX surgieron las ideologías de liberación de los trabajadores, el anarquismo, que quería acabar con el Estado, y luego las diversas clases de socialismo que implicaban la intervención del Estado o la organización total de la economía por el Estado. Y lógicamente esto implicaba que se tenía que expropiar a los capitalistas, y los capitalistas se defendieron, por supuesto, persiguiendo a los trabajadores y a sus dirigentes. Adivinen ustedes de quiénes surgieron estas ideologías de liberación. No de los propios trabajadores, no de los campesinos, que no tenían tiempo y que eran analfabetos. Pero ¿cómo puede producir ideología un hombre que todo el día trabaja y cuyo cerebro está concentrado en lo que hace repetitivamente? No es posible. Estas ideologías surgieron de la universidad, de ciertos intelectuales que se interesaron por solidaridad, por compasión a otros, para liberar a esta gente de esa opresión tan brutal. Y la primera tendencia, digamos así, que surgió fue tratar de conquistar una jornada reducida, la jornada de 8 horas, que la plantearon por igual los anarquistas y los socialistas. Es decir, reducir la duración del trabajo de 12 horas diarias a 8 horas. Los persiguieron, los maltrataron a los dirigentes y a los trabajadores y no les dieron la jornada. Y en Chicago, tras una manifestación, atraparon a los dirigentes sindicales, los enjuiciaron y colgaron a 5 de ellos, para que no lo volvieran a hacer, por supuesto. Estados Unidos tiene una burguesía que es muy decidida y muy cruel, ¿verdad? Y con ese antecedente, imagínense ustedes, pues los trabajadores tuvieron que, bueno, meditarlo muy bien, pensarlo mejor, en fin, pero, como dicen, la procesión iba por dentro y la protesta seguía. Y entonces se plantearon 2 tendencias. Una tendencia revolucionaria, cambiar completamente el sistema, estatizar la economía, y otra tendencia que decía, no, hay que obtener derechos sociales
conversando con los capitalistas de manera de arrancarles por lo menos estos derechos. Y entonces los trabajadores se dividieron entre estas tendencias, que eran muy fuertes. La tendencia revolucionaria después de la Primera Guerra Mundial, que fue una matanza de 20 millones de soldados y otras gentes, llevó a la Revolución Rusa de 1917. Tomaron el poder, le quitaron las empresas a los capitalistas y establecieron una economía completamente estatizada que ellos llamaban socializada. Otra corriente de la socialdemocracia alemana prefirió arreglarse, entenderse con los capitalistas. Y después de la guerra, después de una revolución en Alemania en 1918, se convocó una asamblea constituyente. Y en esa asamblea, por un acuerdo de los dirigentes estos socialdemócratas y capitalistas, se aprobó la Constitución de Weimar. Weimar es la ciudad donde se celebraba esta asamblea. Y esa Constitución es una transacción entre el capitalismo, que admite los derechos sociales, y los socialistas, que admiten la propiedad privada de las empresas. Y con esa Constitución, la Constitución de Weimar de 1919, se establece un derrotero en el mundo. Ustedes saben que la Revolución Francesa de 1789 institucionalizó el pacto social. El pacto social es un acuerdo de los ciudadanos para darse las normas que deben regir su vida. Normas que se agrupan en la Constitución. El punto de partida es la noción de que todos los seres humanos son iguales. Y por consiguiente, todos tienen derecho a un voto. Y con ese voto deciden por mayoría la norma fundamental que se dan y cómo eligen a sus gobernantes. Esto fue una revolución en el mundo, porque nunca antes había sucedido. Anteriormente el poder de mandar era de reyes, príncipes, señores feudales, capitalistas, patronos, etcétera, ¿no? Pero nunca había existido la noción de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que por consiguiente tienen derecho a un solo voto, ¿verdad? Y la Revolución Francesa convirtió esa noción, que era una noción ideológica que surgió de intelectuales que habían salido de las aulas universitarias, en una cosa tan concreta como un conjunto de normas base de la sociedad. Y de ahí parte la sociedad contemporánea. Es decir, lo que tenemos ahora es una repetición modificada de esa primera noción institucionalizada de igualdad de todos ante la ley. Bueno, pues, cuando termina la Primera Guerra Mundial y el movimiento social se divide en movimiento revolucionario y movimiento reformista, el mundo desemboca en una nueva corriente. Pero había fuerzas capitalistas que no estaban conformes, que querían deshacer el pacto, lo dicho en la Constitución de Weimar, ese acuerdo de convivencia entre capitalistas y trabajadores. Y así surge el nazismo. En 1933, un grupo de dirigentes, que ahora serían de ultraderecha, convence a cada vez más gente, de que los dejen gobernar,
que les den poder para gobernar, y lo van logrando. ¿Y quiénes constituyen la base del voto de esta gente? Eran los trabajadores. Muchos de ellos no tenían trabajo y eran seducidos por las promesas de que con este régimen pues tendrían trabajo, ¿no? Y así se incumbra Hitler al poder por movimientos políticos, en fin, y el año 1933 el presidente von Hindenburg lo llama a formar gobierno, y este inmediatamente dice: soy el gobierno, soy el Estado, y se apodera de Alemania y comienza a movilizar gente, a armar ejércitos, para un ejército de 10 millones de hombres sobre las armas. Y con este ejército se lanza sobre Europa primero, derrota a todos, por supuesto, con nuevas tácticas de guerra. Ahí entra la Unión Soviética a defenderse, que fue invadida en el año 1941, y Estados Unidos tiene que intervenir también, porque había sido atacada por el Japón. Le destruyeron su flota en Pearl Harbor, una bahía en el centro del Océano Pacífico, bombardeada por aviones que surgieron de portaaviones japoneses. Le destruyeron la flota a los norteamericanos, y estos tuvieron que entrar a la guerra, porque estaban reticentes. Los norteamericanos decían: estamos defendidos por dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y entonces dijeron: no entramos en guerra, no querían, pero este ataque los decidió. Además recibieron la declaración de guerra de Alemania, tuvieron que entrar en la guerra. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos entra en esta guerra, ¿ya? Pero la mayor carga de esta guerra la llevó la Unión Soviética, que perdió 30 millones de personas, entre soldados abatidos y población civil muerta. Ustedes saben que los nazis mataron a 6 millones de judíos porque eran judíos. Y esto es lo que querían hacer en el resto del mundo. Nosotros visitamos, mi familia, mi mujer y yo, frecuentemente Europa y sobre todo Francia, ¿no? Vamos permanentemente, ¿no? Y a cada paso encontramos en las escuelas de educación pública, placas que dicen: de aquí fueron extraídos 200 niños judíos y los llegaron a exterminar en los campos de concentración. Y a veces aparecen patios o centros cerrados con una placa que dice lo mismo. ¿Ya? ¿Verdad? Eso era el nazismo. Y ese nazismo tenía que ser abatido. Pero cuando termina la guerra con la victoria de los aliados sobre Alemania, los pueblos se preguntan: ¿y para nosotros qué? Y ahí surge, como les di anteriormente, la necesidad de decretar o de imponer lo que se llamó el estado de bienestar. Estado por Estado, la organización de bienestar. Los estados debían ser estados para el bienestar. En otros términos se les suele decir también Estado social de derecho, ¿verdad? Bueno, pues hay, al terminar la guerra, pactos sociales en los principales países europeos, en Francia, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, en fin. Y estos pactos sociales se institucionalizan como las constituciones, y allí se inscriben estas nociones de Estado social de derecho, ¿verdad?, que se generalizan en el mundo. El año de 1948, en diciembre, se celebra una asamblea de las Naciones Unidas en París. ¿Con qué objeto?
aprobar la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un documento sumamente importante que es considerado el estatuto mínimo de derechos de todo ser humano. Les recomiendo que lo lean. Bueno, pues esta declaración contiene esos derechos que después han pasado a formar parte de la parte declarativa de derechos de las constituciones de todo el mundo. ¿Verdad? Miren ustedes la importancia. Estado social de derecho. Debo recordarles que en el año de 1942 en Inglaterra, un intelectual que era Lord, allí le gusta mucho darse títulos nobiliarios, Lord Beveridge, presidió una comisión por disposición del gabinete que dirigía el primer ministro Winston Churchill. Y Lord Beveridge organiza un sistema completo de seguridad social para Gran Bretaña. Cuando termina su informe, el informe Beveridge, 2 años después, o sea, de 42 al 44, lo publicó. El Estado le dijo, nosotros lo vamos a publicar, y luego le dijo, no, lo haremos nosotros. Porque quería tener la garantía de que esto saliera al público. Y en 2 horas se vendieron 50.000 ejemplares. Toda la población inglesa se enteró, por lo tanto, de este plan y de los derechos que contenía. Estos derechos completos, con un sistema nacional de salud, sistema de pensiones, accidentes de trabajo, protección a los desempleados, tuvo que dar lugar después a normas que por supuesto se establecieron y dieron lugar pues a estos servicios, ¿no? Que después se han repetido en otros países del mundo. Miren ustedes, ¿no? Publicar el informe Beveridge para que la gente se enterara de él, porque los gobiernos de alguna forma querían pues ocultar esto, no lo permitió él. Bien, esto lo pueden aprender ustedes en el curso de Derecho a la Seguridad Social, ¿verdad? Porque es sumamente importante en la evolución de la seguridad social que bien manejan nuestros 2 conferencistas que me han precedido en el uso de la palabra. Ahora bien, dejemos lo que pasa en el mundo. ¿Qué sucede en nuestro país? La Constitución, la nuestra, la de 1993, que a pesar de su origen dudoso, es la Constitución y hay que acatarla, contiene ciertas normas que establecen el estado de bienestar. Hay normas sobre la salud, sobre la educación, sobre los derechos laborales, en fin, no es completo, pero es un buen comienzo y esas normas deberían ser expandidas. Lo que pasa es que con el desorden político por el cual atravesamos, no es posible que estas normas se ejecuten, se cumplan. Miren ustedes la seguridad social. La seguridad se compone pues de 2 grandes rubros, ¿no? Los servicios de salud y los servicios de pensiones. Están los 2 colapsados porque no hay recursos para financiar como se debiera las necesidades sociales que deben ser atendidas por estos servicios, ¿verdad? Es importante en todo régimen de seguridad social realizar cada 5 años
cálculos matemáticos actuariales que determinan si las necesidades están siendo cubiertas o no por el aparato de servicios. Y en el Perú no se hacen estos estudios, desde que se crearon estos sistemas para poner en ejecución el Sistema Nacional de Pensiones en 1973, se tuvo que hacer unos estudios matemáticos actuariales profundos que garantizaban la pervivencia del sistema durante muchas décadas, cumpliendo con otorgar los servicios que allí se habían programado. Pero desde esa fecha, 1973, no volvieron a hacerse estudios matemáticos actuariales. Se sabe que hay un déficit de centros de atención de salud, no hay suficientes hospitales, no hay suficientes policlínicos, lo que determina que tampoco haya personal médico y asistencial en el número suficiente. Y esa es la razón por la cual estos servicios, pues cuando atienden a las personas, les dan citas con muchos plazos, tardías. Y en materia de salud eso es mortal, porque la persona que pide una cita para ser atendida es porque tiene necesidad, no puede ser dejada de lado. Y esa es la razón por la cual los policlínicos municipales se han desarrollado. Policlínicos municipales que se establecen por contrato entre la municipalidad que pone local y una compañía formada por médicos que pone los servicios para cobrar unas consultas pues que son relativamente módicas. Por ejemplo, en la municipalidad donde yo vivo, la consulta vale 25 soles, cuando una consulta a un médico particular valdría por lo menos 100 soles, lo cual es cómodo, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual estos policlínicos son muy solicitados y prestan servicios que son bastante eficientes, ¿verdad? Esto me llevó a mí hace algunos años a plantear un proyecto de ley por el cual se estableciera que cuando una persona no quisiese o no pudiese ir a los servicios del Seguro Social, se atendiese por estos policlínicos municipales u otros particulares, y el Seguro Social reembolsase la cantidad pertinente según sus cálculos. Si, por ejemplo, una consulta en el Seguro Social valdría 10 soles y la consulta en un policlínico municipal 25, pues el Seguro Social tendría que pagar los 10 soles de reembolso, nada más. Pero la persona que quiere atenderse por la necesidad tendría que asumir los 15 restantes, ¿no? Eso para salir de la situación. Hice el proyecto, lo fundamenté muy bien y busqué a un médico que fungía pues de un defensor de la seguridad social. Me recibió muy bien, le entregué el proyecto, casi con la seguridad de que lo presentaría y lo tramitaría y que se aprobaría, porque estaba muy bien fundamentado. No lo hizo nunca. Y después me enteré por qué. Porque este era un médico del Seguro Social. Y los médicos del Seguro Social creen que cualquier ingreso de la Seguridad Social, en primer lugar, debe aplicarse a que les aumenten las remuneraciones a ellos. No les interesa la extensión de los servicios, para nada.
Es un grupo de poder que está allá adentro, lamentablemente, un grupo necesario, pero por espíritu y cuerpo procede en esa forma. Y esa es la razón por la cual la reforma de estos servicios no sale, no puede salir del personal médico del Seguro Social. Tiene que servir de otros ambientes, de los ambientes jurídicos como estos, y más específicamente de las facultades de ciencias políticas, ¿verdad? La ciencia política es algo nuevo, muy importante, porque concierta la aplicación de varias disciplinas para resolver problemas determinados, y la seguridad social es uno de esos problemas que no lo pueden resolver los juristas, ni los médicos, ni los economistas. Tiene que hacer el politólogo que concierte a estas disciplinas y plantee la solución de los problemas, ¿verdad? Esa es la importancia de esta academia o sección de politología que existe en esta facultad, ¿verdad? No. Bien, como ven ustedes, el tema da pues para mucho, ¿no? Pero es necesario aplicarse a su estudio, ¿no? Conocer a fondo estos problemas, buscar información y tratar de difundirla entre los amigos, los conocidos, los grupos de presión que puedan interesarse, etcétera, etcétera. Yo no creo que los grandes problemas que tiene el Perú se resuelvan por los políticos. ¿Quiénes son los políticos? Son casi todos universitarios, egresados de universidades que no los han preparado bien. Políticos que atravesaron la universidad, que siguieron la universidad porque tenían que hacerlo, pero no se preocuparon por autoeducarse, ¿verdad? Y entonces, pues, el espectáculo lo tenemos en el Congreso de ahora, ¿no? Y yo no creo que en las elecciones del próximo año esto vaya a cambiar mucho, porque los políticos proceden, digamos, tratando de ganar el voto de ciudadanos que desconocen los problemas. Además, no hay planteamientos. Miren ustedes, hace varias campañas electorales yo vengo tratando de averiguar qué hay de lo que interesa tanto al pueblo como los servicios de seguridad social, de educación, de derecho al trabajo en los programas de los partidos políticos. No existen. Y entonces, decir, ¿cómo les arrancan el voto a los votantes? ¿Qué les dicen? ¿Verdad? Y es que, en definitiva, la culpa del desorden político del país no solamente está en los políticos, sino en la gente que los elige. ¿Verdad? Bien, se podría seguir hablando de esto muchísimo más, pero reitero, estudien, estudien y estudien, ¿verdad? No, la mayor satisfacción que puede tener una persona es tratar de resolver los problemas gracias a su esfuerzo. Y si ustedes lo hacen, tendrán éxito en eso que se propongan y además como profesionales. Bien, muchas gracias.